Ya hemos visto que el camino de la innovación es posible. En este viaje, ¿no?, que nos han mostrado para ir orientándonos hacia nuestras misiones, hemos visto que, bueno, la perspectiva internacional siempre está ahí y ha sido de éxito, y esto es indiscutible, pero que hay ejemplos a nivel nacional que también nos hacen pensar que esto puede ser una realidad. Pero claro, aún muchos de vosotros diréis, ya, pero es que esto hay que traerlo al Hospital Ramón y Cajal. Y de aquí la siguiente charla. Esto ya es una realidad, tenemos un caso de éxito similar a los que nos han contado, que creo que todos bueno, pues, debemos conocer, y espero que también nos inspire para estas iniciativas de misiones que lanzamos hoy. Así que invitar al doctor Víctor González Muñoz y el doctor Jaime Masjuan, bueno, pues una sinergia, ¿no?, perfecta, como a nosotros nos gusta entender este tipo de proyectos, para que nos lo cuenten de primera mano. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Liricis, a la dirección, por la invitación. Me vais a permitir que mantenga la mascarilla porque he tenido un problema en la nariz y si me lo quito os vais a asustar. Entonces, prefiero que estéis más atentos a lo que pueda contar que al aspecto físico. No era contagioso, me la quito yo. Pues, no es nada contagioso, creo. Vale, vale. Si es algo estético, Es pues estético. ya está. Vale, bueno, pues la verdad es que han venido muy bien las presentaciones anteriores para poner un poco en contexto todas las posibilidades que hay de llegar a un objetivo, sobre todo cuando el objetivo en principio está claro. Yo creo que eso es clave, tener claro qué es lo que queremos hacer y luego rodearnos de los mejores para que nos acompañen en el camino. Voy a empezar yo la presentación, pero la vamos a compartir con el doctor Masjuan. A ver si consigo que esto funcione. Sí. Si lo puedo controlar yo, casi mejor, porque tengo alguna animación. Para mí, y yo creo que para todos, una misión, un proyecto, pues no deja de ser un camino. Un camino en el que muchas veces sabemos dónde empezamos, pero que difícilmente sabemos dónde acaba. Muchas veces el horizonte temporal es lejano y no tenemos perspectiva para saber hasta dónde podemos llegar. Podemos poner hitos a corto plazo, pero el final muchas veces es difícil de plantear. Y durante ese camino pues surgen dificultades en forma de buitres en la imagen, de problemas en el laboratorio, cuando hablamos del laboratorio, problemas para conseguir financiación, problemas para que nos aprueben un ensayo clínico, etcétera. Al final, nosotros hace ya unos años nos planteamos, yo he puesto aquí una misión, entonces no era una misión, era pues un proyecto. Desarrollar un potencial fármaco frente al ictus. Y desarrollo de un fármaco pues tiene una serie de fases que se inician con la I+D y que finalizan con el ensayo clínico con el objetivo de que al final sea aprobado por las agencias correspondientes y pueda ser administrado a los pacientes, que es el objetivo de todos los que estamos aquí, ¿no? Este proyecto en concreto se inició desde dos grupos de investigación básico. Uno, el nuestro, el que codirigimos la doctora Elena Martín y yo, del grupo de Actámeros de aquí, del IDICIS, y también la unidad de investigación neurovascular de la Universidad Complutense, que dirigen el doctor Ignacio Lizasoain y la doctora María Ángeles Mor. Después de una pequeña fase inicial, se incorporó al proyecto una empresa, en este caso Actur Biotech, que es una empresa spin-off, aunque formalmente no lo sea, pero del grupo de investigación, que se creó en el año 2010, y conseguimos financiación. Ya teníamos un poco todos en ese momento, los socios, los partners, para la realización del proyecto. Y así desarrollamos la fase de I+D, luego os voy a contar un poquito más extensamente cada una de las fases, y la preclínica no regulatoria. Cuando llegas a este momento de desarrollo, la financiación que se necesita para seguir es muy considerable, como han comentado los ponentes anteriores, y nosotros logramos convencer a dos fondos de capital, Inverredi y Caixa Capital Risk, lo cual luego también ayuda a que se pueda conseguir financiación pública, porque si alguien arriesga su dinero es más fácil que luego el Estado de alguna forma apoye.
Y además creamos una empresa que es un spin-out de Actus Biotech, ActaTarget, para el desarrollo de las fases preclínicas y clínicas del potencial fármaco. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay que saber las limitaciones, bueno, no muchas veces, yo creo que siempre, hay que saber las limitaciones que tenemos. Se supone que somos buenos en lo que hacemos, pero un desarrollo de una misión de este tipo pues lleva aspectos que muchas veces no podemos controlar cada uno de nosotros, por lo que, insisto, yo creo que es muy importante rodearse de gente especializada en cada fase, en conseguir financiación, en la parte de investigación, etc. Una vez superada la fase preclínica regulatoria, se realizó el ensayo clínico, la fase 1A, en concreto apoyado también con fondos de una empresa pública, ENISA, y que se realizó en el Hospital Universitario de la Princesa. Y una vez superada esta fase con éxito, pues se ha conseguido realizar la fase 1B y 2A con fondos CEDETI, entre otros, de inversores privados también, en 18 hospitales de 4 países de la Unión Europea, entre ellos el Hospital Ramón y Cajal. Y este es el momento en el que estamos ahora. Un poco el resumen de esta diapositiva, algo que se inició en un grupo en colaboración con otros, pero en un grupo de este instituto, pues al final, años después, está otra vez esa molécula, ya con un formato completamente distinto, estudiándose el ensayo clínico, en este caso en el servicio de neurología que dirige el doctor Maswan. Quizá esto lo puedas explicar tú mejor. Muchísimas gracias por la invitación y voy a aprovechar a hacer un poquito de publicidad del ictus, que es la principal enfermedad sociosanitaria, no sé si serán los rusos los que están volando por encima, esperemos que no, que produce una gran cantidad de mortalidad y discapacidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ictus tenemos dos grandes grupos, las hemorragias y los ictus isquémicos. En hemorragias poco avance científico hay, mucha inversión, pero de momento poco efectivo, pero sí en la isquemia cerebral hay muchísimo avance en los últimos 10 años, sobre todo producido por las técnicas de reperfusión, que algo ya se ha comentado anteriormente, ¿no? Los infartos se producen por la oclusión de una arteria cerebral en nuestro cerebro que produce una zona de isquemia y la red colateral de... Empieza a preocupar esto. De sanguínea que tenemos en nuestro cerebro permite que tengamos una ventana terapéutica para poder aplicar técnicas de revascularización y técnicas farmacológicas. ¿Y es una enfermedad importante? Pues lo es, ¿no? 1 de cada 6 de los que estamos aquí va a tener un ictus a lo largo de su vida. Hay 15 millones de personas que padecen un ictus en el mundo. 1 de cada 3 muere. Y 1 de cada 3 tiene una discapacidad permanente, ¿de acuerdo? Eso eran las cifras que manejábamos antes. Gracias a las técnicas nuevas las cosas han mejorado algo, ¿no? Sin embargo, solamente tenemos 2 tratamientos para que vamos a hablar de los ictus graves, que son las técnicas de reperfusión, son las únicas que han demostrado eficacia. Habla de disolver el trombo que tenemos en el cerebro bien con medios farmacológicos, el TPA aprobado en Europa desde el año 2003 y la trombectomía mecánica ya instaurada en todos los hospitales con el mayor nivel de evidencia desde el año 2015, aunque en España se aplica desde el 2010, ¿no? Incluso uno de los pioneros en España fue el compañero Marc Ribot, que lo has puesto, y te voy a hacer una pequeña matización porque es neurólogo. Los neurólogos somos especialistas muy torpes con las manos y para uno que tenemos listo con las manos hay que hacerlo de él. Y aparte que los neurocirujanos y los neurólogos tenemos un pique un poco sano, pero hay que dejar claro que era neurólogo Marc Ribot, que es amigo mío, y aunque sea del Barcelona, le aprecio mucho. Pero a pesar de poder quitar el trombo de estos pacientes, el 50% de los pacientes a los que les quitamos el trombo quedan con discapacidad. O sea, no creo que nadie aquí quiera elegir una enfermedad que se va a quedar en silla de ruedas o se va a morir tirando una moneda al aire. O sale cara o sale cruz. Antes todos, solamente era 1/3 los que iban bien. Hemos conseguido pasar de 1/3 a que el 50% vamos a poder sacarles adelante. De eso que necesitamos algo más de la reperfusión para intentar conseguir que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, ¿no? De ahí, pues la aventura que os habéis metido pues es tremenda, porque desde los años 80 se han probado miles de productos intentando ver qué es la técnica de neuroprotección, que de alguna manera en la isquemia cerebral mejorasen esas neuronas y no se muriesen, y todas han fracasado. Sí que es verdad que a lo que ahora va a presentar Víctor es la primera vez que se utiliza un modelo muy
homogéneo de ictus, aquel paciente que tiene un trombo en una arteria de gran vaso, y se consigue recanalizar para intentar si el producto es igual de eficaz que los animales, mientras que antes los productos se utilizaban en todo tipo de ictus, que es mucho más difícil, ¿de acuerdo? Pues te dejo con la parte de más difícil. Vale, bueno, pues retomando un poco cómo surgió el proyecto, la misión, en el marco que nos ha comentado Jaime, uno de los principales procesos que están implicados en el daño cerebral es la inflamación, entre otros. En el año 2007, el grupo de Ignacio Lizasoain, que he mencionado antes, de la Unidad de Investigación Neurovascular de la Universidad Complutense, publicó este artículo en Circulation, en el que dice que había un receptor, el TLR4, que estaba envuelto en el daño cerebral y en la inflamación después de un ictus isquémico experimental, en animales de experimentación. ¿Cuál era la idea? Bueno, el ictus produce un daño con muerte neuronal en la zona del core isquémico. Esto hace que se liberen moléculas que se denominan DANs, patrones moleculares asociados a daño, y estos DANs afectan al TLR4, lo estimulan, por así decirlo, lo activan, y a través de una cascada de señalización, en el que entre otros está implicado en FKB, se produce la liberación, la producción y liberación de moléculas proinflamatorias, células inflamatorias, y, consecuencia de esto, células que estaban alrededor del núcleo isquémico de la zona de penumbra, pues también mueren, con lo cual el daño se extiende y produce mayores daños al paciente. Vale, pues lo que él nos propuso fue desarrollar aptámeros. Hoy no voy a hablar de la tecnología de aptámeros, que muchos de los que estáis aquí ya conocéis. Aptámeros que fuesen capaces de inhibir la actividad de TLR4 y, en consecuencia, bloquear toda esta cascada de señalización y tratando de inhibir, de reducir el daño cerebral. Bien, pues ya teníamos lo que yo considero que es clave al principio. Teníamos una diana, teníamos una tecnología que podíamos aplicar para modular la actividad de esa diana, y además se incorporó, bueno, esto con el objetivo de desarrollar un potencial fármaco frente al ictus, y al proyecto se incorporó esta empresa que además aportaba financiación, aportaba personal técnico, experiencia en gestión de la propiedad industrial, etc. Y yo creo que es clave esta colaboración. Es decir, yo creo que en las misiones o en IRICIS, que tienen que surgir de nuestro ámbito, del ámbito clínico sobre todo, como luego comentaré, pero también del ámbito de los que hacemos una investigación más básica, por así decirlo, pero también hay que contar con agentes externos, y eso en las charlas anteriores ha quedado claramente reflejado. Vale, pues muy brevemente, porque no se trata de que sea una charla técnica, el proyecto, las primeras fases del proyecto las desarrolló el doctor Jerónimo Fernández, que es personal de Actus Biotech, pero que también forma parte de nuestro grupo de investigación del IRICIS. Seleccionamos a través de las técnicas SELEX una serie de aptámeros, analizamos la afinidad por la molécula diana, el receptor TLR4, y vimos que había dos, que denominamos en su momento 1R y 4F, cuya estructura se muestra en esta diapositiva, como los mejores candidatos. A continuación, procedimos a un proceso de optimización de la molécula, porque al ser el objetivo terapéutico, lo ideal es reducir el tamaño, ya de por sí pequeño, pero bueno, reducirlo aún más, para que pueda alcanzar la diana con mayor facilidad, y analizamos en ensayos in vitro, usando modelos celulares, cultivos de macrófagos a la derecha y un sistema de células con reporter a la izquierda, y observamos que tanto las formas parentales como las formas truncadas mantenían la afinidad de unión y la actividad antagonista frente a TLR4 en cultivos celulares. De ahí pasamos a la preclínica no regulatoria, y esta actividad la realizó principalmente el grupo de Ignacio Lizasoain en modelos de ratón, en los que primero observó que a los ratones a los que se les había experimentalmente introducido una oclusión de la arteria cerebral media de forma permanente, y luego se les trataba con el
ahora llamamos Actol, con una de estas moléculas, el que era antes 4FT, se veía que después de 24 horas había una reducción significativa en el tamaño, en el volumen de cerebro dañado, de aproximadamente el 32%. Se hizo un segundo modelo en el que, en este caso, en vez de hacer una oclusión permanente de la arteria, se hizo una oclusión temporal, algo parecido a lo que es la reperfusión. En este sentido, siguiendo prácticamente el mismo modelo, se observó que el descenso o la disminución del tamaño del volumen de cerebro dañado era del 66%. Es decir, que la recanalización se veía que era pues un parámetro a tener en cuenta, a considerar, y de ahí, como ha comentado el doctor Masjuan, que se han seleccionado este tipo de pacientes para realizar luego el ensayo clínico. Además, se observó, porque uno de los principales problemas, y me corregiréis los expertos, del tratamiento del ictus es la ventana terapéutica, es decir, el tiempo transcurrido desde que ocurre el episodio hasta que se le puede administrar el tratamiento. Muchas veces esto limita las opciones terapéuticas de los pacientes, y aquí lo que se intentó ver es si el tratamiento administrado en diferentes tiempos era eficaz, y se vio que de forma significativa lo era incluso después de 12 horas, administrando el Actol 12 horas después de la reperfusión. Y por último, bueno, esto es un resumen, se hicieron muchísimos más ensayos, evidentemente, también se analizó la mejora o no funcional de los animales a largo plazo. Y se observó que efectivamente los ratones, después de 21 días, pues tenían una funcionalidad mejor que los animales control. A partir de ahí, esto se ha hecho en el laboratorio de la Complutense, o en nuestro laboratorio, o en nuestro laboratorio por parte del personal de Actus. Pero luego, llegado a la preclínica regulatoria, pues, como digo, eso se nos escapaba de las manos. Y en ese momento tomamos la decisión de tratar de constituir una nueva empresa que actuase como tractora de fondos para desarrollar el resto del proyecto. Constituimos Acta Target y entraron, como he comentado antes, empresas de capital riesgo, también fondos públicos, y se desarrolló toda la fase preclínica regulatoria: farmacodinámica, farmacocinética, toxicología. Voy a entrar un poco directamente en un resumen del resultado. Actol es un aptámero neuroprotector, todos estos resultados indicaban que lo era, antagonista del receptor TLR4 y que era capaz de bloquear la respuesta inflamatoria tras un accidente cerebrovascular. Y ahí fue cuando por primera vez ya vimos pues, el aptámero, un aptámero de los muchos que tenemos en el laboratorio, pero ya en un vial que parece, ya dices, esto ya tiene buena pinta, ¿no? Ya no es un Eppendorf, que es a lo que estamos acostumbrados en el laboratorio. Al final se ha formulado como un polvo liofilizado, se ha demostrado que no es inmunogénico, se sintetiza químicamente, tiene unión estable a la diana y reconocimiento específico. Esta fase, que se cuenta en una diapositiva regular, tiene muchísimo trabajo detrás y muchísimo tiempo, muchísima inversión. Superada esta fase, se entró en el ensayo clínico, en la fase 1A. Aquí el objetivo era caracterizar la seguridad y la farmacocinética del Actol en voluntarios sanos. Se hizo en 46 voluntarios sanos en el Hospital de la Princesa, y los resultados han sido pues, que no se han notificado ningún acontecimiento adverso grave, es decir, parece que el tratamiento es seguro, y se ha permitido además confirmar que la vida media de la molécula en el humano es de 9,3 horas. Esto, como digo, se ha hecho en la Universidad de la Princesa y con fondos en ISA, entre otros. Y esta es la publicación que salió el año pasado, o a principios de este mismo año, ya no recuerdo, en el que se cuentan todos los resultados de esta fase. Aprobada, pasada, superada esta fase, pues voy a dar la palabra a Jaime para que nos cuente un poco la fase 2A, en la que, como comentaba antes, ha estado implicado directamente su servicio de este hospital. Bueno, pues después de estas
todos estos años de trabajo y tanta preparación, ¿no? Llega el momento de saltar al campo y a ver si en el Mundial ganamos el primer partido o no. Y eso es lo realmente complicado. Después de tantísimo trabajo, ver si esto, en el escenario que estábamos planificando, si realmente es eficaz o no. Y para eso pues tenemos la unidad de ictus de nuestro hospital y otras cuantas unidades de ictus en España y en Europa, que es el sitio adecuado donde poder realizar ensayos clínicos y más en el Instituto de Investigación. Y de aquí quiero agradecer a todo el personal administrativo de la Fundación que nos ayuda constantemente en la gestión administrativa burocrática de todos estos estudios que también plantea su dificultad, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer muchos ensayos clínicos, pero sí que este es el primer ensayo clínico en el que probábamos un medicamento de desarrollo nacional y además en el hospital. Y como todo estudio, pues era un fase 2, un OBI2, buscando lo que es la seguridad del paciente, que el fármaco administrado en el contexto que ahora explicaremos, pues no iba a ser deleterio. Y eso ya puedo adelantar que el estudio se ha finalizado, el fase 2, con lo que quiere decir que ha pasado todos los cortes de seguridad. Y el contexto que poníamos es el que comentábamos, pacientes con ictus agudo, es decir, que llegan al hospital en las primeras horas de inicio y en los que se le va a poder hacer una técnica de reperfusión, una trombectomía, para la que contamos con los compañeros del Servicio de Neuroradiología Intervencionista que colaboran de un modo estrecho en todas las labores de investigación, y ellos también participaron en el desarrollo del catéter del Solonda, incluyendo varios pacientes en este centro. Daros cuenta que la logística de un paciente en fase aguda o en ictus y meterle en un ensayo clínico es un poquito complicada, y para eso tenemos un rodaje importante, porque el paciente según llega hay que decir a la familia que tiene una cosa muy grave en la cabeza, de la que el 50% o se mueren o se queda en silla de ruedas, que hay que administrarle un fármaco intravenoso que tiene un 3% de hemorragias intracraneales y tienen que firmar un papel, y a continuación hay que decirle que tiene que ir a un cateterismo para sacarle el trombo del cerebro, que también tiene un riesgo y también tiene que firmar otro papel. Y en ese contexto además hay que decirles que si quieren que su familiar, porque el paciente desafortunadamente no está en condiciones de hacerlo, tiene que experimentar con un fármaco, ¿de acuerdo? Afortunadamente ya tenemos mucha rutina y mucha en explicar esto, y la contestación que solemos decir es la que dijo Paquirri: haga usted, doctor, lo que tenga que hacer. Y afortunadamente, como sabemos lo que tenemos que hacer, la mayoría de los pacientes tienen pocas complicaciones. La estimación estadística para completar el fase 2 fue de unos 120 pacientes randomizados al Aptol, el fármaco en cuestión, o placebo, ¿no? Y todo un poco buscando este área de penumbra isquémica, que es esta zona morada y zona verde que vemos aquí en las técnicas radiológicas, que nos permite saber diferenciar cuál es el tejido cerebral que está viable antes de la repercusión, para intentar ayudar a la trombectomía con fármacos antiinflamatorios que impidan que esas neuronas puedan fallecer. Y aquí, en el caso del cerebro, cuanto menos tejido cerebral muerto al cabo de los 48-72 horas del ictus, menos discapacidad va a quedar, ¿de acuerdo? Este es el diseño típico del paciente que entraba con un ictus, se le hacía las técnicas de perfusión cerebral y TAC craneal para ver si había oclusión de gran vaso y tejido en penumbra. Si había tejido cerebral en penumbra, quiere decir que todo no estaba muerto, y el paciente era candidato a trombectomía. Entonces el paciente se randomizaba a el placebo o las 2 dosis del Aptol. En la trombectomía mecánica hay 2 modelos: el stent retriever, que es un stent que intenta atrapar el trombo y tirar de él, o las técnicas de aspiración, ¿de acuerdo? El Solonda lo que intenta es combinar las 2 técnicas en el mismo catéter, es el que has comentado, para intentar aumentar la eficacia de la reperfusión, teniendo en cuenta que los radiólogos consiguen un 80% de recanalizaciones de este tipo. Hay un 20% que no consiguen, pero aquí no solamente es conseguir la recanalización o no, sino que el tiempo, y si pueden recanalizarlo en 10 minutos desde que empiezan el cateterismo, mucho mejor que si están 3 horas peleando con el trombo. Por ahí la necesidad de avanzar con nuevos dispositivos que consigan una mejor recanalización y una recanalización antes. El estudio ha ido muy rápido en reclutamiento, sobre todo en centros españoles. Se empezó en junio del 21 y, a pesar de la epidemia y la pandemia, hemos conseguido acabar el estudio en tiempo. Y estos son los centros que han incluido pacientes. Nosotros incluimos 10 pacientes y se incluyeron pacientes en Francia, y el alemán llegó tarde y no llegó a meter ningún paciente. De tal manera que hemos conseguido completar el estudio. Estamos a la espera de tener los resultados finales de aquí a nada. Ya está cerrada la base de datos, y con idea de que los datos de seguridad, que probablemente van a ser estupendos, nos permita ya algo de luz en este camino de la neuroprotección, donde ya dije que se han estrellado grandes casas comerciales con más de
miles de productos intentando probar que la neuroprotección vale para algo, y estamos ante una oportunidad ya casi entrando en el fase 3 para poder determinar que esto realmente puede ayudar a los pacientes con ictus, que en este hospital, para que os hagáis una idea, el año pasado, este año vamos a acabar con unas 150 trombectomías en pacientes, solamente en el nuestro. Y estas son las... No sé si quieres acabarla tú. Sí. Da igual, sí, tú te la curro más. Bueno, estas son las lecciones aprendidas. La verdad es que estas y muchas más. Lo que pasa es que no, en el momento de llevarlas a diapositiva se me ocurrieron todas. La verdad es que algo que se inicia sobre todo en el laboratorio, y en este caso además es verdad que el doctor Ignacio Lizasoain es médico, aunque se dedica a la investigación. Yo creo que es clave detectar la necesidad clínica en estos proyectos, y yo creo que ahí es clave que los clínicos de alguna forma tomen la iniciativa, porque sois los que estáis más cerca del paciente y los que realmente conocéis más las necesidades que existen en vuestros ámbitos. Es verdad que el caso del ictus, bueno, todos conocemos a alguien que ha sufrido un ictus y lo grave que es, pero hay muchísimas otras patologías en las que el común de los mortales, y desde luego los que nos dedicamos más a la investigación en el laboratorio, pues no tenemos constancia. Por lo tanto, creo que para nosotros, para el IRISIS, para todos, es imprescindible la implicación de investigadores clínicos que no solo sugieran cuál es el objetivo, la misión a cumplir, sino que también definan las características de los productos o dispositivos que puedan desarrollarse durante esa misión. Por otro lado, para mí también es clave identificar colaboradores. A veces identificas un colaborador y te equivocas. Identificar colaboradores que realmente aporten, grupos de investigación y empresas con papeles claros durante todo el proceso. Yo hablo personalmente, pues estoy limitado a lo que conozco un poco más, que es el laboratorio, pero gracias a que he contactado y hemos colaborado con otros grupos de investigación y también con gente que tiene experiencia desde el punto de vista más de gestión, poder llevar a cabo estos procesos. Por otro lado, profesionalizar la gestión del proyecto. Es verdad, habéis contado algunos casos de investigadores que incluso se han constituido como CEOs de la compañía y la han llevado adelante. Mi reconocimiento a todos ellos, porque tienen una capacidad que desde luego es admirable, pero yo creo que muchas veces pues, tienes que apoyarte en gente con experiencia en este tipo de procesos. Y por supuesto, en la unidad de innovación de la casa, en todo lo que conlleva el desarrollo dentro del IRISIS. Y por otro lado, la búsqueda de financiación. Es verdad que estamos acostumbrados en el ámbito de la investigación a ir a convocatorias públicas, pero también es imprescindible, por el montante que supone el desarrollo de un proyecto de este tipo, que entre financiación privada. Y además yo creo, nuestra experiencia es que una vez que alguien pone dinero de su bolsillo, eso hace que la administración pública financie con cierta garantía o con más positividad. Y por mi parte nada más. Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de cada uno? Pues eso es lo que tenemos que identificar y muchas gracias.